La ninfa de las flores de Bárbara Cartland, capítulo 4. Cabalgaron en silencio durante unas 3 millas, a través de un bosque, hasta que llegaron a una calzada rodeada de olmos. No era muy larga y al final de la misma, Mena hizo una exclamación de sorpresa. «¡Es Isabelina!», exclamó, «como nuestra casa». Habló sin pensar y luego se preguntó si Lyndon, porque admiraba tanto a su padre, tenía alguna idea de que su casa era famosa por su edad. Cabalgaron hasta la puerta principal, entonces él desmontó y bajó a Mena al suelo. Mientras lo hacía, apareció un anciano. Sin mediar palabra, él tomó las bridas de los caballos y los condujo hacia el hombre, quien, a su vez, fue en dirección a lo que Mena supuso eran los establos. Había un purchat junto a la casa y las mismas ventanas con paneles de diamante que tenían en casa. Era, sin embargo, mucho más pequeña que la casa de su padre. De hecho, cuando Lyndon la llevó adentro, descubrió que la pequeña sala parecía casi abrumada por una gran chimenea abierta. Lyndon tomó de sus manos el chal que ella había llevado delante de la silla de montar y lo dejó en una silla. Luego abrió la puerta de lo que ella sabía que sería la sala de estar. Aunque pequeña, era hermosa y se dio cuenta de inmediato de que los muebles eran muy antiguos y adecuados para la habitación. A través de una ventana de arco podía ver el jardín y supo de un vistazo que había sido diseñada a la manera isabelina. «Esto es encantador, perfectamente encantador», dijo. «Siempre pienso que los edificios isabelinos son los más románticos de todos». «Ciertamente estoy de acuerdo contigo», asintió Lyndon. «¿Y qué podría ser más apropiado para nosotros dos esta noche?» Mientras la miraba con admiración, Mena se sonrojó y se acercó a la ventana. «La señora Mumford», dijo, tropezando como de costumbre con el nombre, «me estaba contando sobre el jardín de hierbas en el castillo, y me pregunto si también hay uno aquí». «Por supuesto», dijo Lyndon, «pero no se mantiene tan bien como me gustaría». Mena giró la cabeza para mirarlo. «¿Cómo te gustaría?», preguntó. «¿Esta casa te pertenece?» «Sí, aunque he estado en el extranjero por algún tiempo, y he estado esperando mi regreso para cuidarlo». «Entonces eres muy, muy afortunado por poseer cualquier cosa tan preciosa», murmuró Mena. «Eso es lo que pienso», respondió. «Ahora ven a cenar y te mostraré el resto de la casa más tarde». Cruzaron el pequeño pasillo y entraron en lo que Mena vio que era el comedor. Era muy pequeño, pero de nuevo, en perfecta armonía con la época. En el centro de la sala había una mesa redonda con velas, que Lyndon encendió a continuación. «Vamos a ayudarnos a nosotros mismos», dijo, «porque no hay nadie aquí que nos espere. Pero espero que disfrutes de la comida que te he proporcionado». «¿Cómo podría no disfrutar de estar en un entorno tan hermoso?», Mena preguntó, y por supuesto, ella iba a decir «contigo», y luego se dio cuenta de que habría sonado demasiado íntimo. En cambio, ella terminó «con alguien a quien le gustan las mismas cosas que a mí». Lyndon no respondió, pero volvió al aparador. Había comida en platos y platos para que pudieran ayudarse a sí mismos. «Te voy a esperar», dijo de espaldas a ella. Había 2 sillas talladas en la mesa, la más elaborada de las cuales era obviamente la de Lyndon. Aunque no lo dijo, sabía que no eran isabelinas, sino de la época de Carlos II, y esto se debía a que la talla representaba a Cupido sosteniendo una corona en sus manos. Se sentó en la silla que pensó que era para ella. Lyndon le trajo una copa de champán y luego se sirvió una. «Esta es una ocasión muy especial», sonrió, «y por eso estamos siendo extravagantes». Mena lo miró inquisitivamente y agregó, «Me dijiste que era la primera vez que cenabas a solas con un hombre». «Sí, así que realmente es muy especial», estuvo de acuerdo Mena, «pero no esperaba un entorno tan hermoso». «Mi padre me dejó la casa», explicó Lyndon, «y donde quiera que viaje o lo que sea que esté haciendo, me gusta creer que hay un lugar que es mío». Él ayudó a Mena al primer plato, y ella descubrió que era un delicioso trozo de lenguado al limón. Después de eso, debido a que tenían tanto que decirse, fue difícil para Mena darse cuenta de lo que estaba comiendo. Las ideas que no habían podido expresar durante mucho tiempo parecieron inundar de repentinamente su mente, y pensó que muchas de las respuestas de Lyndon eran ingeniosas y divertidas. Se rieron mucho y la conversación pareció saltar de un tema a otro, cada uno más estimulante que el anterior. Cuando terminó la cena, continuaron sentados a la mesa. Al final, Mena dijo a regañadientes,
Supongo que debería pensar en regresar. No hay prisa, respondió Lyndon. Sabes también como yo que hay una gran fiesta esta noche en el castillo, y estarán despiertos hasta tarde jugando a las cartas y bailando. ¿Bailando? Mena exclamó. Escuché, respondió Lyndon, que iba a haber una pequeña orquesta en el salón de baile. Con dificultad, Mena evitó decir que Lais disfrutaría de eso. Entonces Lyndon debe haber leído sus pensamientos porque dijo: me temo que es algo que no puedo ofrecerte. Mena se echó a reír. Como si quisiera cualquier otra cosa en lugar de estar aquí, en esta encantadora y perfecta casita, que es como algo fuera de un sueño. Hubo silencios. Luego Lyndon le dijo: me pregunto cuántas mujeres, si tuvieran la opción de vivir en algo tan grande como el castillo, o tan pequeño como esto, dudarían sobre cuál elegir. Creo que la respuesta realmente depende de con quién estaban, respondió Mena. Si era con alguien a quien amaban, no importaría si la casa era grande o pequeña. Me pregunto si en realidad quieres decir eso, respondió Lyndon. Había una nota algo cínica en su voz. Por supuesto que lo digo en serio, Mena respondió. Y creo que preferiría una pequeña casa, por si acaso perdía al hombre que amaba en una muy grande. Ella pensó que Lyndon la miraba perplejo, y entonces dijo: recuerdo que mi padre dijo una vez que cada vez que llevaba a mi madre a una fiesta donde era muy admirada, la apresuraba a casa temprano porque tenía miedo de perderla. Entonces tu madre era hermosa, Lyndon comentó, y por supuesto eres como ella. La señora Mansford solía decir, repuso Mena, que los griegos no creían que un niño fuera hermoso por los rasgos de su padre o su madre, sino por sus pensamientos. Se preguntó si Lyndon estaba interesado en lo que ella estaba diciendo a medida que avanzaba. Los antiguos griegos tenían hermosas estatuas en los lugares donde las mujeres iban a tener a sus hijos, y el señor Mansford creía que cuando estaban con niños desde el principio, que sus pensamientos y sentimientos afectaban no solo la apariencia del niño, sino todo su carácter. Me gusta la idea de eso, respondió Lyndon, y estoy seguro de que tus hijos, cuando tengas alguno, serán encantadores como tú. Había una nota profunda en su voz que hizo sonrojar a Mena. Se levantó de la mesa diciendo: por favor, muéstrame el resto de la casa antes de irme. De lo contrario, siempre me preguntaré cómo es. ¿Estás lo bastante segura de que nunca volverás aquí? Lyndon preguntó mientras se ponía de pie. Nos vamos el lunes. Él se dirigió a la puerta y la abrió. Había una pequeña escalera de roble tallado, no muy diferente a la de su casa, excepto que era mucho más pequeña. Él subió y ella descubrió que ya en el primer piso había 3 dormitorios. El más grande, donde él mismo dormía, tenía una cama isabelina con dosel bellamente tallada. Mena dio un grito de alegría. Ojalá el señor Mansford pudiera haber visto esto, dijo. Es muy parecido al que él tenía en su casa, pero esta tiene una talla mucho más fina. De nuevo, había una ventana de arco con paneles de diamante que daba al jardín, y los otros dormitorios tenían pequeños marcos y camas ordinarias. Cada habitación contenía una cómoda o un espejo que, aunque no fuera realmente isabelino, encajaba en la casa como si estuviera hecho para ello. Cuando bajaron a la sala de estar, Mena dijo: gracias por mostrarme tu casita perfecta. Es como una miniatura e igual de exquisito. Eso es lo que esperaba que dijeras, comentó Lyndon. Y ahora quiero que admires este tapiz y luego te llevaré de regreso. El tapiz que cubría una pared de la sala de estar era muy antiguo y representaba una boda en la época medieval. ¿Dónde puedes haber encontrado algo tan atractivo?, Mena le preguntó. En Egipto, de todos los lugares improbables, respondió Lyndon. Dijeron que llegó allí en el momento en que Napoleón intentaba ocupar Egipto. Creo que, si se dijo la verdad, fue robada en un momento u otro a los franceses que estaban muy interesados en excavar las pirámides. Quiero que me cuentes sobre Egipto y las pirámides, dijo Mena, pero ahora debo regresar. Entonces tus acompañantes nos llevarán allí, sonrió Lyndon, y puedes decirles que me he comportado con la mayor propiedad. Mena se rió un poco y lo miró. Luego, ante la expresión de sus ojos, ella estuvo quieta.
Ella sabía lo que él estaba pensando y sabía lo que él quería. Como era tímida, se volvió rápidamente y caminó hacia la puerta. Estaba abierta y ella entró en el pasillo. «Espera un momento mientras busco los caballos», sugirió Lyndon. Salió por la puerta principal, dejando a Mena sola. El sol se estaba hundiendo y estaba oscureciendo en el pasillo, y sin embargo sentía como si la casa le extendiera los brazos. Era la atmósfera, pensó, de la edad, pero también del amor. Estaba segura de que los que habían vivido en esta pequeña casa habían sido muy felices. Era lo mismo, reflexionó, que solía sentir en casa. Escuchaba a su padre y a su madre hablar entre sí con una nota en sus voces que evocaba el amor que tenían el uno por el otro, y ella había sido consciente de ello durante toda su infancia. Solo cuando su padre murió se dio cuenta de lo mucho que habían significado. Ahora, extrañamente, podía sentirlo de nuevo. Era como si la casa no solo le diera la bienvenida, sino que también hablaba con ella. Luego, sintiendo que debía ser solo parte de su imaginación, fue a la puerta abierta. Mientras lo hacía, pudo ver a Lyndon viniendo del establo liderando ambos caballos. No había señales del anciano que los había llevado a su llegada. «Estoy segura de que Lyndon es demasiado pobre para poder pagar sirvientes», se dijo a sí misma. «Debe haber gastado la mayor parte de su salario semanal en la cena y el champán». Como no hacía tanto calor como lo había sido en el camino a la pequeña casa, se puso el chal sobre los hombros. Los extremos se cruzaron sobre su pecho para atarse en un nudo en la parte posterior de su cintura. Sintió que Lyndon miraba lo que llevaba puesto y sonrió como si pensara que era sensato. Después de haber montado, cabalgaron en dirección al castillo. No se apresuraron. Al mismo tiempo no se detuvieron. A Mena le pareció muy poco tiempo antes de que entraran al recinto con los altos. Se detuvieron en la puerta que conducía al huerto y Lyndon dijo: «Debo verte mañana. ¿A qué horas estarás libre?» Ella sabía, mientras que él hablaba, que había tenido miedo de que él no sugiriera otra reunión. Era algo que ella misma quería desesperadamente. «Me gustaría más que cualquier otra cosa», dijo, «ver a otros caballos en los establos. Ahora he visto 4 de ellos y estoy llena de admiración». «Entonces, lo que sugiero que hagas», dijo Lyndon, «es mostrártelos a la hora del almuerzo. Espero que el grupo recorra los establos como suelen hacer cuando regresen de la iglesia y antes del almuerzo. Después de eso no es probable que haya nadie allí, excepto quizás 1 o 2 muchachos de los establos». «¿Entonces me mostrarás los caballos?» «Tanto como quieras ver». «Gracias», dijo Mena. «Y gracias, más de lo que puedo posiblemente decir, por una noche maravillosa y muy deliciosa». «¿No te decepcionó?» Ella se rió. «¿Cómo podría serlo? Y creo que la casa de tus sueños es tal como la describo y llena de felicidad». Ella iba a decir de amor y luego rápidamente cambió la última palabra. «Eso es lo que quiero que sea», declaró Lyndon. Desmontó y bajó a Mena de su montura. Sin embargo, no le quitó los brazos cuando sus pies tocaron el suelo. «He cumplido mi promesa», dijo con voz profunda, «y me he comportado como deseabas que lo hiciera. Y espero que cuando pienses en esta noche me elogies por mi autocontrol al no darte un beso de buenas noches». Ella se puso rígida. Luego, antes de que él hablara o se moviera, ella había caminado hacia los caballos para recoger sus bridas y llevarlos lejos hacia los establos. Ella se quedó en la puerta mirándolo irse, pero él no miró hacia atrás. Con un pequeño suspiro se dio la vuelta. Mientras caminaba por el huerto, no pudo evitar pensar que podría haber sido muy maravilloso ser besada por Lyndon. Entonces, abruptamente se dijo a sí mismo que era algo en lo que no debía pensar, ya que de hecho estaba muy mal. No había duda en su mente de que Lyndon es un caballero, y tuvo mucha suerte de poseer una casa tan hermosa por pequeña que fuera. Pero obviamente tuvo que trabajar duro para ganarse la vida. Sabía que estaría mal que cualquier hombre la besara, a menos que tuviera la intención de casarse con él. «Lyndon no puede permitirse una esposa», se dijo a sí misma, «incluso si él deseaba casarse conmigo, lo cual estoy segura de que no hace». También sabía que su madre y su padre se horrorizarían ante la idea de que se casara con un hombre que, por muy buena que fuera su crianza, era solo un sirviente del duque. «Debo sacarlo de mi mente», se dijo Mena a sí misma, «y tal vez sería un error verlo mañana, incluso si lo es solo en los establos».
Llegó a la puerta del jardín, y después de atravesarla, estaba entre los arbustos que la mantendrían oculta hasta que llegara a la puerta del castillo. Debido a que estaba anocheciendo, era difícil ver el camino. Mena ahora se movía lentamente a lo largo de él cuando escuchó el sonido de voces. Se detuvo. Se dio cuenta de que venían del césped al otro lado de los arbustos de rododendros. Había olor a humo de cigarro en el aire, y un hombre dijo: ¿Estás bastante seguro de que todo está arreglado como te dije? Tus órdenes se han cumplido exactamente, mi señor, respondió otro hombre. ¿Qué pasa con el mozo de turno?, preguntó el primer hombre. He arreglado que habrá un calado para dormir en la cerveza que se le ofreceré esta noche. Es una idea sensata, Robert, dijo el primer hombre. Una vez que llevemos a Conquistador a Francia, recibiré una gran suma por él, y no quedará sin recompensa. Gracias, mi señor, muchas gracias, respondió el otro hombre. Tantos caballos franceses murieron durante la guerra con Alemania en el sitio de París, continuó el primer hombre, que aquellos que quieran criar solo los mejores pagarán altos precios por una buena carne de caballo. Y los irlandeses son excepcionales, mi señor. Eso es lo que pensé tan pronto como vi a ese semental. Así que, por el amor de Dios, no hagas un lío para alejarlo. Cuanto antes llegues a Folkestone, donde está mi yate, estará mejor. No le fallaré seguro, mi señor. Sinceramente espero que no, dijo el primer hombre. Entraré ahora. Buena suerte. Buenas noches, mi señor. Mena vio que los dos hombres se habían separado, pero ella no se movió. Apenas podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podría un invitado de la fiesta del duque estar conspirando para robar a Conquistador? Estaba segura de que el hombre con el cigarro tenía razón y que los franceses estarían demasiado ansiosos por comprar caballos sobresalientes y pagarían grandes sumas de dinero por ellos. Entonces supo que Lyndon debía evitar que Conquistador fuera robado. Caminando de puntillas porque tenía miedo de ser descubierta, Mena volvió sobre sus pasos. Atravesó las puertas hacia el jardín, cruzó el huerto y llegó a la puerta donde Lyndon la había dejado. Luego corrió tan rápido como podía hacia los establos. Cuando entró en el patio, se sintió aliviada al ver que el lugar parecía desierto y obviamente los caballos estaban encerrados por la noche. Entonces se dio cuenta de que al final de una larga fila de puestos, una de las puertas estaba abierta. Ella pensó que debía ser donde Lyndon estaba con los caballos que habían montado hasta su casa. Corrió sobre los adoquines rezando frenéticamente para que ninguno de los hombres que acababan de escuchar hablar no la viera. Luego, cuando entró en el establo, vio un movimiento en uno de los puestos. Era el caballo que había estado montando esa noche. En el siguiente puesto encontró a Lyndon quitando la silla de montar de su caballo. Se deslizó en el puesto. Al escuchar sus pies en la paja, giró la cabeza y luego la miró sorprendido cuando llegó a su lado. «Mena», exclamó. «Escucha», susurró. «Conquistador va a ser robado esta noche y enviado a Francia». Él la miró con puro asombro y ella se dio cuenta de que le estaba mirando a la luz de una linterna que colgaba de una pared fuera de los puestos. «Es verdad», dijo. «Acabo de escuchar a los hombres hablando en el jardín». Lyndon tomó la silla de montar del lomo del caballo y la sacó del puesto. Lo dejó en el pasillo exterior y luego dijo: «Dime de nuevo lo que acabas de decir». «Es bastante seguro, no hay nadie más aquí en este momento». Mena comenzó a explicar. «Estaba simplemente volviendo por el bosque de rododendros cuando me detuve y escuché sus voces». Estaba tropezando con las palabras porque estaba tan asustada y sin aliento después de correr tan rápido. Lyndon tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. «Está bien», dijo suavemente. «Solo dime lentamente exactamente lo que dijeron». Tenía miedo de que pudiera ser demasiado tarde, o que al tratar de salvar a Conquistador pudieras resultar herido. Ella pensó en Lyndon antes de decir. «Trata de recordar cada palabra». Mena cerró los ojos. Ya no temblaba ahora que Lyndon estaba sosteniendo su mano y encontró algo muy reconfortante en la fuerza de sus dedos.